Buenas noches, buenas tardes, familia de la Alianza de Latinoamérica. Qué bueno que podamos estar nuevamente juntos, poder compartir este tiempo, estos webinars que son de tanta edificación. Y bueno, confiamos que esta invitación que nos hace nuestro hermano Snilder Popó y el pastor Yura para estar a fin de septiembre en Colombia sea una oportunidad de poder encontrarnos después de mucho tiempo. El año pasado en Ecuador algunos no hemos podido estar por temas de la cuarentena, de la pandemia, de los viajes, pero confiamos que este año sí en Colombia nos vamos a encontrar todos y vamos a disfrutar realmente de una fiesta de la familia aliancista de Latinoamérica. Así que vamos a empezar este tiempo especial que nos une en este nuevo webinar de este año 2022 y vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo en oración para dedicar este tiempo al Señor y que sea el Señor el que ministre en nuestras vidas y que nos podamos realmente edificar mutuamente en este tiempo. Oremos juntos. Bendito Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad de estar otra vez juntos como familia de la Alianza para crecer y edificarnos mutuamente. Te queremos entregar este tiempo, este webinar. Queremos entregarte, oh Dios, a vos toda la gloria, la honra y el honor y te darte gracias porque somos familia, somos un cuerpo en Cristo Jesús y nos has formado dentro de esta iglesia Alianza para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder encontrarnos, Señor, y que este sea un tiempo de bendición para muchos y que se traslade, oh Dios, a cada una de las iglesias de la Alianza de Latinoamérica. Te bendecimos y te damos gracias también por el esfuerzo de cada uno de poder conectarse, tal vez de dejar cosas, obligaciones o responsabilidades. Señor, que sea un tiempo, Padre, de crecimiento, un tiempo en el cual luego podamos disfrutar y compartir los frutos de este tiempo que dedicamos. Te lo entregamos a ti, oh Dios, para que hagas tu obra en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y hermanos, ahora les quiero invitar a compartir una alabanza con el himno Cuán grande es Él, que el coro de la Iglesia Alianza Dinamarca nos está entregando en este tiempo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
estaba comentando, vamos a primero agradecerle a la Iglesia Dinamarca por esta alabanza, esta adoración, y vamos a entrar de lleno en el webinar. Hoy tenemos con nosotros al pastor Miguel Ángel Palomino y el pastor David Mutre, que nos van a estar hablando en este tiempo. Y como hicimos el año anterior, este webinar consta de dos partes. Por un lado tenemos la disertación de los expositores, y luego habrá un tiempo en el cual ustedes pueden poner ahí en el chat sus preguntas para luego seleccionar unas preguntas y englobar, y después poder hacerle un par de preguntas a los expositores por alguna idea, algún tema que no haya quedado del todo claro. Así que yo ahora los voy a dejar en presencia de Miguel Ángel Palomino. Él nos va a estar hablando sobre cambios en el último siglo y perspectivas actuales. Y para aquellos que no conocen al pastor Miguel Ángel Palomino, o que no tienen referencia, él es pastor ordenado, actualmente sirviendo en los Estados Unidos, es autor de varios libros, artículos, y ha servido en 7 países diferentes, desempeñándose como pastor, misionero, en la educación, es conferencista, y también es fundador del Seminario Bíblico Alianza Informa en España, y actualmente es el rector de Fatela y es miembro del Comité Global de Teología de la Alianza. Así que le damos la bienvenida a Miguel Ángel Palomino, o Mapa, como la mayoría los conoce, y seguramente ha sido maestro de muchos de los que estamos acá. Así que, Mapa, te damos la bienvenida y somos todo oído para lo que tenés para compartirnos. Gracias, Dani. Muchas gracias. Buenas noches, queridos. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Qué lindo sería poder, ¿verdad?, vernos en vivo y abrazarnos, pero ya llegará el momento para ello. El tema para esta noche y en verdad para toda esta serie de capacitación ministerial es muy interesante, muy desafiante, tiene que ver con la pastoral y también con las misiones. El tema de hoy, ¿verdad? Sobre qué expectativas o qué novedades hay respecto a la pastoral en el nuevo siglo y para este siglo, etcétera, levanta muchas interrogantes. Yo le puse como título a mi disertación: ¿qué pasó con el pastor como pastor? Para seguir con la línea, ¿verdad?, de qué pasó al culto, qué le pasó a la educación teológica. Ahora, ¿qué pasó con el pastor como pastor? ¿Existe una nueva pastoral para estos tiempos? Ese es el tema que quiero rápidamente, hermanos, desarrollar. Y para esto, si me permiten, voy a hacer referencia a mi propia experiencia como pastor. Empecé muy joven el pastorado, ya llevo un poco más de 4 décadas en el ministerio, y eso me ha permitido conocer de cerca lo que todos o muchos de ustedes saben, lo que es el trabajo pastoral y naturalmente todas las implicaciones. Mientras pensaba en eso, reflexionaba un poco en mi propia experiencia, ¿verdad? Recordaba que allá por los años 70 se inició todo un debate, una discusión a raíz de un libro que salió de este autor Donald McGavran. El libro era Cómo entender el crecimiento de la iglesia, un libro que luego generó todo el movimiento de iglesia, crecimiento de los años 70 y 80, donde Donald McGavran y también Pedro Wagner y otros más fueron, si se quiere así, los motivadores de todo esto, ¿verdad? En este libro, Donald McGavran, que había sido misionero en la India por muchos años, aparte de ser un misiólogo, un experto, ¿verdad?, en misiones y todo lo demás, empezó por primera vez a hablar sobre qué tipo de pastor necesitaban las iglesias que empezaban a crecer descomunalmente. Ustedes recordarán, algunos muchachones como yo, que antes de esa época las iglesias todas eran chiquitas, no había tal cosa como mega iglesia, no había nada de eso, exceptuando uno que otro caso en América Latina. La gran mayoría eran iglesias pequeñas.
aquí en Estados Unidos mismo. El fenómeno de la mega iglesia todavía no había empezado, pero Donald Magabra ya intuía que todo eso venía, y entonces de ahí el libro Cómo entender el crecimiento de iglesia, que dicho sea de paso, si ustedes tienen interés en eso, búsquenlo ahí en Amazon, ¿verdad? O en eBay, que va a ser muy interesante su lectura. Pero en este libro, como en otros más, de la misma literatura de toda esta escuela de iglesia, crecimiento, etcétera, etcétera, aparecieron dos conceptos que empezaron a barajarse de una manera, si se quiere así, hasta bastante popular. Era el concepto del pastor ovejero y del pastor ganadero, ¿no? Dos conceptos que por primera vez sonaban en el ámbito evangélico, y los pastores, los que empezamos el pastorado, en verdad no entendíamos mucho qué significaba esto, pero lo que querían decir los expertos con esto era básicamente que las iglesias pequeñas, las iglesias rurales, tenían un liderazgo del tipo de pastor ovejero, mientras que las iglesias que iban creciendo y las iglesias que se iban desarrollando y se iban, si se quiere decir, despuntando, entonces necesitaban el tipo del pastor ganadero. Ahora, naturalmente, si yo a ustedes les pregunto cuál es la diferencia de esto, no sé cuántos podrían decirme cuál es la diferencia. Pero miren ustedes que pastoreo, etimológicamente hablando, significa arrear, cuidar, alimentar, guiar el rebaño, mientras que ganadería o ganadero implica administrar o trabajar en un rancho o en una hacienda. Eso es el concepto. Por lo tanto, el pastor de rebaño que guarda, cuida y guía las ovejas es ser un pastor ovejero, mientras que el pastor ganadero es el que administra o trabaja, si se quiere así, para una, vamos a llamar así, un ganado enorme, extenso, donde rara vez hay interacción del ganadero con sus ovejas. Mientras que guiar y cuidar es una experiencia práctica personal de caminar por la vida y asesorar a las personas, obviamente el otro concepto del pastor ganadero no es así, porque el liderazgo se da básicamente en un trato casi impersonal. La pregunta que en esa época los pastores nos hacíamos, un tanto en broma, un tanto en serio, era: ¿tú eres pastor ganadero o eres pastor ovejero? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué son ustedes? ¿Qué metáfora les gustaría emplear? No sé, a mí me encantaría escuchar la respuesta, ¿verdad? Porque creo que esto es importante para la iglesia, porque de alguna manera, cuando pensamos en pastores ovejeros, estamos hablando de pastores que brindan atención primaria a sus ovejas, ¿no es cierto? Son los que están en las trincheras con ellos, como diríamos. Son los que están en los funerales, en las bodas, atendiendo aún llamadas nocturnas, ¿verdad? El pastor que está, si se quiere así, listo las 24 horas de los 7 días de la semana. Mientras que los pastores ganaderos son los visionarios, son estos pastores, si se quiere así, líderes globales, movilizadores, catalizadores, inspiradores, motivadores, agentes de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empecé mi pastorado allá en los años 70, lo empecé en una iglesia rural, en un pueblo casi idílico, Oxapampa. Para los peruanos saben lo que es Oxapampa, un pueblo pequeñito en la ceja de selva peruana, y ahí fue mi primer pastorado, y les aseguro que me enamoré de la iglesia, me enamoré del ministerio, pude poner en práctica todo lo que había aprendido, y naturalmente vamos a decir que esa experiencia marcó mi vida como pastor y como persona. De ahí regresé a Lima para integrar el primer equipo de la iglesia del INSE, de la Alianza del INSE, con el pastor Alfredo Smith, ¿verdad? Y ahí estuve 8 años entonces trabajando con don Alfredo y con un equipo de gente en otra experiencia totalmente distinta. Por X razones tuve que salir del Perú para Filadelfia, los Estados Unidos, y mientras estudiaba,
mi esposa y yo hicimos equipo con otra pareja de pastores, el doctor Rafael Franco y su esposa Bonita, quienes estaban plantando una iglesia en la zona más deprimida de Filadelfia, el norte de la ciudad. Y ahí entonces la alianza nos pidió que apoyáramos ese trabajo y plantamos una iglesia allí en esa zona. Una iglesia solamente para puertorriqueños de segunda, tercera generación. Es un grupo de gente en los Estados Unidos que no encaja ni en el mundo anglosajón, ni en el mundo hispanoparlante propiamente dicho. Está como en el medio. Por esas cosas solamente del Señor, el doctor Franco falleció al año, pero antes de fallecer entonces me pidió que yo siguiera con la iglesia, lo cual hicimos mi esposa y yo, y nos quedamos por 8 años ahí en la ciudad de Filadelfia trabajando en esta congregación. O sea que en un corto periodo de tiempo prácticamente yo había pasado de una iglesia rural, en Zapampa, a la iglesia del Movimiento Lima, el Encuentro con Dios, que creo todos ustedes saben lo que eso es, y de ahí había pasado a una iglesia étnica en los Estados Unidos, de tal manera que mi formación pastoral fue bastante completa, porque en un sentido pude saborear todo lo que significa hacer el trabajo. Si a mí me preguntaran qué tipo de pastorado yo hice, sin lugar a dudas yo tendría que decir que mi trabajo fue el de pastor ovejero, porque estaba con las ovejas, estaba con ellas, ¿verdad? En Filadelfia estaba, si se quiere así, atento al teléfono, como se dice, las 24 horas del día, por las mismas razones que trabajamos en el gueto de la ciudad y todo lo demás. Ahora, curiosamente, todos estos modelos de lo que llamaríamos que fueron populares en los 70s, 80s, 90, poco a poco empezaron a hacerse de lado para dar lugar entonces a lo que posteriormente se llamó el modelo de pastor gerencial o lo que se llama el tipo de pastor CEO, es decir, ¿no es cierto?, el pastor ejecutivo, donde ya no se habla de pastor ganadero, ni se habla de pastor ovejero, sino se habla del pastor ejecutivo. El director ejecutivo de la iglesia con una agenda cargada de reuniones, viajes internacionales y otros compromisos que muchas veces poco y nada tienen que ver, dicho sea de paso, con el rebaño del Señor, ¿verdad? Y esto ha sido entonces el modelo que más se ha impregnado particularmente en las generaciones jóvenes de los evangélicos, el modelo del pastor ejecutivo. Últimamente, antes de la pandemia, empezó a aparecer otro modelo más, y es el modelo del pastor coach, ¿no? Y nosotros usamos ahí inclusive la palabra coach. No decimos pastor entrenador, que sería la traducción correcta, sino usamos el coaching o el pastor coach. Y el coaching se ha hecho tan famoso en nuestra América Latina que inclusive hay organizaciones que te ofrecen, ¿verdad?, darte certificados y todo lo demás, y toma los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren ustedes entonces que cuando hablamos de el pastor ganadero, el pastor ejecutivo o el pastor coach, lo que estamos haciendo es señalar un tipo de liderazgo, no necesariamente lo que sería la naturaleza bíblica de la función pastoral. Es que la pastoral en nuestra época, en los últimos 40 años, ha dado un vuelco tremendo, ha dado un vuelco que simplemente ya para nosotros es lo normal, pero antes no era así. Muchos hablan y escriben, por ejemplo, sobre el cambio gradual de pastores líderes a líderes corporativos dentro de la iglesia, que ya para nosotros tampoco eso es extraño, pero tenemos que entender que eso es un reflejo natural de nuestra cultura. Para nosotros no es, y cuando digo nosotros, hablo quizá usando el término, ¿verdad?, generalizado para los que somos de ciudades, el término de pastorear es un término de campo.
¿Cuántos de nosotros conocemos el pastoreo? Como lo conocería un campesino o alguien del campo, muy pocos tal vez. Por lo tanto, hacer la aplicación pastoral, como el Antiguo Testamento nos habla o el Nuevo Testamento a nuestros días, para muchos es entonces una tarea bastante difícil. De ahí entonces que más bien en los últimos 40 años nuestra mente, nuestra imaginación más se ha relacionado el pastorado con la dirección de una empresa, con la dirección de un negocio, con la dirección de lo que podría ser inclusive, hermanos, ¿no es cierto? Algo para beneficio personal. En muchos casos se ha convertido inclusive en lo que llamaríamos un negocio familiar. Es lamentable decirlo, pero es así. Y todo esto, para terminar, nos lleva entonces a pensar, ¿y cuál será la alternativa frente a qué estamos en nuestros días? La pandemia ha revelado muchas cosas interesantes. Una de las cosas interesantes para mí, hermanos, es que cuando nosotros pensamos entonces en estos modelos que yo he mencionado, y podría mencionar algunos otros tal vez, ¿verdad? Tenemos que decir que, por ejemplo, la pandemia, al habernos hecho que cerremos las puertas de nuestra iglesia casi por 2 años, muchos pastores que eran ejecutivos o pastores ganaderos ya no tenían qué dirigir, porque ya no había congregación. Tuvimos que ir al Zoom. Algunos pastores tecnológicos fueron los que más sacaron ventaja de esto, pero la gran mayoría de nosotros que con la justa podemos distinguir el mouse de la computadora del mouse del ratón que camina por la casa, ¿verdad? Era toda un desafío. Yo creo que la pandemia hizo que particularmente los pastores ovejeros sean los que más tal vez aprovecharon para estar al lado de la congregación porque ellos conocen a su congregación por nombre y la congregación los conoce a ellos. Conozco pastores que durante la pandemia siguieron en contacto con, diríamos, con su gente, con los creyentes, ¿verdad? Al tanto de lo que les pasaba. No podían visitarlos cuando caían enfermos, pero estaban ahí orando con ellos. O sea que una labor netamente pastoral, como nos advierte Ezequiel 34. Porque este es un pasaje que todos los pastores manejamos, ¿verdad? Ezequiel 34 es esa gran reprensión, ¿no es cierto?, que el Señor da a los pastores que no pastorearon al pueblo de Israel como deberían, sino que fueron malos pastores, y nosotros encontramos la reprensión del Señor, ¿no es cierto?, 34, versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y hasta el versículo 5, entonces, hay una serie de juicios sobre los malos pastores. Pero a partir entonces, a partir justamente del versículo 6, nosotros encontramos que el Señor mismo, ahí en el versículo 8, toma, si se quiere así, la función de pastor, y él dice, versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo, sin pastor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces yo voy a pastorearlos. Es interesante ese pasaje de Ezequiel porque se relaciona mucho con Juan 10, yo soy el buen pastor, y naturalmente con Primera de Pedro también, capítulo 5, ¿verdad? Donde el apóstol habla de que nuestro pastor supremo es el Señor y de él es de quien debemos aprender. Cerrando. Si nosotros leemos el capítulo 34 de Ezequiel, versículos
¿verdad? 5 al 11, vamos a encontrar muchas cosas que distinguirían lo que es un pastorado, indistintamente si tú eres ovejero, ganadero, ejecutivo, eres coach o lo que sea. Si Dios te llamó, querido hermano, y esta es la clave acá, si Dios te llamó al ministerio y no que tú te metiste al ministerio porque no tenía nada más que hacer, ¿verdad? Pero si Dios te llamó al ministerio, aquí en Ezequiel 34 están las pautas más claras que nosotros podríamos hablar. Cuidar y buscar al rebaño, por ejemplo, ¿verdad? También dice rescatar a las ovejas donde quiera que estén, en un día oscuro de nubarrones, o si se han dispersado, ir detrás de ellas, hacerlas pastar en los mejores pastos. Salmo 23 nos recuerda eso. También dice este capítulo 34, yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar. Miren ustedes, queridos, que también el Señor dice, buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas. Y naturalmente termina diciendo, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Yo leo esto y me da vergüenza escuchar, por ejemplo, casos como sucedió aquí en Estados Unidos hace un par de semanas atrás, hace 2 domingos para ser exacto, en la ciudad de Brooklyn, allá en Nueva York, un pastor estaba predicando a su congregación de 20, 30 miembros y estaba predicando por las redes sociales como todavía se hacen en muchos lugares. Y en medio del sermón entraron unos ladrones. Y se nota en la pantalla, porque todo está en vivo, o sea, eso no fue un cuento, por lo menos hasta donde sabemos. Se nota que entran los ladrones con las pistolas y el pastor se tira al piso diciéndoles, miren, cuidado, cuidado, que bla, 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 bla. Llegan los ladrones, le quitan todo lo que tenía el pastor encima, etcétera, etcétera, y se van sin hacer daño a nadie. Hasta ahí hubiera sido un robo como tantos otros suceden en las grandes ciudades. Lo extraño de todo esto, queridos, es que estos ladrones entraron a robar al pastor que tenía puesto encima el domingo en la predicación más de $1.000.000 en joyas, en diamantes, cadenas, oro, y se ve cómo los ladrones le quitan los relojes, los anillos, le abren la camiseta, la túnica esa, porque aparentemente sabían que debajo él tenía más cadenas y todo lo demás. En conclusión, $1.100.000 o algo así, si no me equivoco. Naturalmente los periodistas preguntaron de dónde él había sacado más de $1.000.000 para ponérselo encima. Y el pastor se enojó por la pregunta porque el pastor dijo, esa no es la pregunta, yo tengo el derecho de comprarme lo que yo quiera y nadie me puede decir que no me compre. Yo he trabajado duro para comprarme todo esto. Hermano pastor, ¿cuán duro tú puedes trabajar para comprarte joyas por más de $1.000.000? Dime. Ahí hay, como se dice, gato escondido, ¿no es cierto? Es justamente contra ese tipo de liderazgo que Ezequiel 34 nos advierte. Y hermanos, en esta noche solamente me resta decir que si Dios te llamó, haz tu trabajo como el Señor te pide que lo hagamos, y eso también va para mí. Yo también pastoreo una iglesia aquí en Miami. Y si bien estar ocupado en nuestros tiempos significa o equivale a ser una persona importante, yo creo que todo pastor, no importa si eres ovejero, eres ejecutivo, eres un coach, debe tener tiempo por lo menos para 3 cosas que identifican a mi modo de ver a un pastor conforme a lo que estamos viendo aquí. En primer lugar, para orar.
En segundo lugar, para predicar y enseñar. Y en tercer lugar, para escuchar a la congregación. Creo que si eso no está presente en nuestros ministerios, podríamos, hermanos, caer en esta categoría de Ezequiel 34. Que el Señor nos libre y que el Señor nos llene de su misericordia y de su gracia para cumplir el llamado al cual, el cual Él nos ha hecho, naturalmente con fidelidad a nuestro Señor. Amén. Amén. Mapa, muchas gracias. De verdad que nos dejas una gran reflexión y un tremendo desafío, ¿no? Primero, ¿quién realmente tiene ese llamado? El llamado para ser pastor, no porque no tenía nada más que hacer, sino porque realmente Dios lo tomó y lo puso allí al servicio. Y segundo, algo tan sencillo pero tan profundo, ¿no? El pastor ora, predica, enseña y escucha, sabe escuchar. Que el Señor nos ayude, ¿no? Como pastores, como directivos, como líderes, a buscar ese don. Y qué interesante, Mapa, como has dado esa mirada, por lo menos de las últimas décadas, del pastor en sus diferentes perfiles, el pastor ovejero, el pastor ganadero, el pastor gerencial, pastor coach. Bien, creo que también vale la pena considerar el estilo o el énfasis de cada uno, pero que al final seamos fieles administradores de la gracia de Dios y de lo que Él llamó a hacer al pastor con la gente. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Amén. Bien, hermanos, y para continuar con el tema, vamos a recibir ahora al pastor David Mutre. Quienes no le conocen, él es pastor principal hace 31 años en la Iglesia Alianza Central de Milagro. El pastor David tiene una maestría en estudios teológicos de Fatela. Es doctor honoris causa en Ciencias de la Religión, otorgado por la Universidad Autónoma de Quito. Es docente del Seminario Bíblico de la Alianza del Ecuador, presidente del Departamento Nacional de Misiones Mundiales, presidente de la Alianza en el Ecuador, presidente de la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza y miembro de la Junta de la Alliance World Fellowship, de la Alianza Mundial. Así que, Pastor David, una vez más, gracias por tu participación, tu disposición y por convidarnos una vez más este año a tener esta serie de conferencias, de webinars para actualizarnos. Que Dios te bendiga y te guíe en tu exposición, Pastor David. Muchas gracias, Alex. Que Dios te bendiga. Gracias por esta presentación. Hermanos queridos, consiervos, consiervas, para mí es un honor y motivo de alegría participar con ustedes con este tema muy pertinente, como el pastor Miguel Ángel nos ha recordado. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo era y sigue siendo un pastor ovejero, no un pastor distante, como lo ha dicho Miguel Ángel, sino un pastor cercano. Tan cercano que vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y creo que ese es el mejor aterrizaje al que yo también quiero llegar. El mundo está cambiando, pero Dios no cambia porque Él es inmutable. Ustedes conocen la historia de Nínive, se arrepintió con la predicación dada por Dios por medio de Jonás. Pero dice que Dios se arrepintió, realmente Dios no se arrepiente porque es inmutable. El que se arrepintió fue Nínive. Y como hubo esta conversión, este arrepentimiento, Dios la perdonó a esta ciudad. La historia dice que su avivamiento duró más allá de 100 años. Luego volvieron a sus delitos y pecados, como claramente lo explica Nahum. Entonces Dios no cambia. Hoy el pecado abunda, dice Pablo, pero sobreabunda la gracia. Hay un aumento de hogares disfuncionales. Aumenta entre los cristianos la búsqueda de psicólogos y psiquiatras para el tratamiento de la salud mental.
Y esto porque hay muchísimos creyentes que se sienten solos, solitarios. Claro, muchas horas con las redes sociales y esto sabemos que aísla en muchos casos. Entonces, se promueve en todo momento la inmoralidad sexual y el autodescubrimiento de la sexualidad. Hemos llegado a tal nivel de depravación que se ha dicho que los niños pueden elegir qué ser. Pueden decidir ser hombre, mujer o cualquier cosa. Ustedes y yo conocemos que la bendita palabra de Dios, que es tan clara y sencilla, claramente dice Génesis, varón y hembra los creó, hombre y mujer, y no hay más. ¿Y cómo va a multiplicarse la humanidad sin la unión de hombres y mujeres? Y les dijo, multiplíquense, fructificad. Y hay un incremento de las adicciones a las drogas, alcohol, videojuegos, las redes sociales, la pornografía, el sicariato, los robos, el soborno y otros. Como decíamos al comienzo, el pecado abunda, pero la gracia de Dios sobreabunda. Isaías nos dijo que este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. La vida con Cristo es una vida abundante. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ustedes y yo disfrutamos de esa vida en Cristo Jesús, que es maravillosa. Por esto con tanto amor y persistencia la compartimos. Vivimos en un mundo en el que hay una saturación, o alguien dijo una sobresaturación de información. Los creyentes tienen a su disposición predicaciones de muy buenos predicadores, enseñanzas también muy buenas, libros, bosquejos, música, según sus preferencias y también según sus necesidades. Muchos han dejado de congregarse porque, bueno, estos 2 años de pandemia, dice, se pueden contagiar. Pero bien sabemos, hermanos, a estos creyentes los vemos por todas partes, en los centros comerciales, en las playas, por todo sitio, y allí como que no hubiera contagio. En la iglesia que me honro presidir y servir junto a mi esposa y familia 31 años, asiste fielmente cada domingo una hermana que cumplió 97 años. Fiel para adorar a Dios en el templo en comunión con los demás. Pero bueno, muchos dicen que se conectan. Y aquí digo yo, se conectan entre comillas. Y es verdad, algunos se conectan con su pastor, con su templo, con su iglesia, pero también tenemos que advertir y que lo más seguro es que muchos se conectan con otros cultos y con otros predicadores, con otros pastores. Ya no se congregan en su congregación original. Un pastor de la ciudad de Guayaquil me conversaba que algunos hermanos se conectan con un pastor de Estados Unidos y en su congregación ellos no contribuían para ningún proyecto de la iglesia. Pero a este pastor internacional sí le aportan. Y esa es una situación real. ¿Qué podemos nosotros hacer en este mundo que cambia, pero que Dios no cambia, es inmutable? No hay duda, hermanos, las formas de hacer ministerio sí tienen que cambiar, pero la palabra no. Ella se mantiene intacta. Bueno, como el tema tiene que ver con una perspectiva, y dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que perspectiva es observar atentamente. Y tenemos que nosotros observar atentamente
lo que hasta ahora hemos hecho y qué hacer de ahora en adelante. Ustedes conocen la estrategia de Dios en el Antiguo Testamento. Ancló a Israel en el corazón de la tierra. Bueno, cada país dice que está en la mitad del mundo. ¿Y cuál es el propósito? Allí Dios fundó, como dice Éxodo capítulo 19, una nación santa, una nación santa, una nación irreprensible. Entonces, una nación que glorifique a Dios en todo momento. Dice 19:5 de Éxodo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa, gente que se parece a Dios, que se parece a Jesucristo, porque un cristiano es uno que se parece a Él. Y efectivamente, así vivió Israel por algún tiempo. Y recuerdan ustedes en el tiempo del rey Salomón, en sus primeros años, que él anduvo bien. La reina de Sabá lo visitó y conoció de cerca a este hombre santo y a la gente santa, y cómo Salomón le rendía y le ofrecía culto a Dios. Vio cómo hacía los sacrificios. Y podemos ver en las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, que esta mujer también conoció a Dios. Entonces, la estrategia en el Antiguo Testamento era: vengan de todas partes y vean a esta nación santa que se dividió, reino del norte y sur. En el reino del norte no hubo ni un solo rey bueno, y en el reino del sur, buenos y malos. Los primeros fueron destruidos por Asiria, los segundos por Nabucodonosor. Y esas dos naciones se corrompieron. Dejaron de ser gente santa. Cuando Dios comenzó a enviar a los profetas iban o al reino del norte o al reino del sur. En el caso de Miqueas fue al norte y al sur. Y Jonás es algo así como una excepción a quien Dios lo mandó a Nínive, porque Dios siempre tiene misericordia de todo el mundo y quiere que todo el mundo sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad. En el Nuevo Testamento, de igual manera, Dios quiere que su iglesia sea santa. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, como leímos la porción de Éxodo: ¿quiénes somos nosotros? Si ustedes tienen por allí su Biblia, pueden buscar en Primera de Pedro, el capítulo 2. Y ahí vamos a leer unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dicen así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Otra vez, igual que el pueblo del Antiguo Testamento, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién? De Jesús. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el Antiguo Testamento, la estrategia era: vengan y vean. En el Nuevo Testamento es: salgan y hagan discípulos. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Pero si seguimos esperando que la gente venga al templo, hermanos queridos,
La gente seguirá perdiéndose. Y cada vez que mueren, irán al infierno. Yo creo que todavía estamos aquí personas que sí creemos que hay ese lugar de tormento, porque muchos ya no enseñan esto. No hay duda que hay un cielo con Dios y un infierno con Satanás. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esto es que Él no ha venido todavía. Porque el único remedio para este mundo caído es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo dice en Romanos 10, pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Israel le falló a Dios porque se corrompieron y ya no dejaron de ser una nación santa. Sabemos que en el fin de los tiempos el Señor la restaurará. Recuerdo hace algunos años, escuché a un misionero de la Alianza de los Estados Unidos y me impactó mucho lo que él dijo. Él habló de la iglesia evangélica que ha pasado por 2 P. La primera P, la proclamación. La proclamación. ¿Recuerdan ustedes la proclamación masiva en el pasado? Grandes campañas, grandes evangelistas y no hay duda, mucho fruto. Una vez le preguntaban al doctor Billy Graham si él tuviera que hacer un cambio en su estrategia evangelística, ¿qué cambios haría? Él dijo que tendría más cuidado de discipular a aquellas personas que le conocen a Jesús como Salvador. Campañas también en las iglesias, se practicaba antiguamente los aires libres, aún esto hay en algunos pueblos y otros. Decía este misionero, cambiaban sus creencias, luego su conducta, después al lugar al cual pertenecen para tener coinonía. Esa época de la proclamación masiva ya no tiene fuerza hoy, pero no es que debemos dejar de hacerlo, lo podemos hacer. Pero luego la iglesia evangélica ha pasado una segunda P, la programación. Una iglesia con muchos programas, una iglesia con muchos ministerios, una iglesia dedicada a elaborar programas, eventos, muchos ministerios. Y yo sé decir que en algunos casos, hermanos queridos, una iglesia programática es una iglesia problemática, con muchos programas. Porque recuerden siempre, hermanos, actividad no es igual a efectividad. Hay gente bien activa, muy activa, pero no es efectiva en lo que hace. Porque Miguel Ángel nos recordaba qué es la tarea o cuáles son las tareas más importantes de un pastor. Número 1. Dice el doctor Erwin Lutzer de Estados Unidos, el trabajo número 1 del pastor es orar. Orar. Lo segundo, de igual importancia, el estudio de la Biblia para ser un buen expositor. Porque yo sí creo que el lugar que más alimenta y que más sigue atrayendo a la gente sigue siendo ese lugarcito llamado púlpito. Y desde allí atraemos a la gente o la alejamos. Y el pastor tiene que ser uno que alimenta, uno que ora, uno que se prepara bien, uno que estudia, que indaga, que averigua. Y cada vez Dios lo convierte en un mejor predicador, en un mejor expositor. Entonces la gente dice, yo voy a esta iglesia porque acá recibo pasto fresco. Yo iba allá, pero no voy porque allá no me edificaban. Allá me daban un pasto seco. Entonces el pastor tiene que orar, una vida de oración, tiene que estudiar, es un predicador, es un expositor. Y también administra. Pero ¿cuántos consiervos sí gastan tanto esfuerzo en lo que tiene que ver con construcciones, con pinturas, con equipos? Todo eso es importante. Pero bien pueden hacer eso otras personas mejor que nosotros.
y el pastor dedicarse a la tarea. Me gustó lo que Miguel Ángel nos recordaba, el pastor ovejero. Entonces, miren, hermanos queridos, hay iglesias con grandes cuerpos pastorales, solamente que hay que tener cuidado que los mal llamados laicos, hasta ahora no sé por qué se los llama así, porque todos somos obreros, es que cada creyente es un testigo. Cada mujer creyente es una testigo. Cada creyente es un atalaya, porque somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene su función. En la iglesia, algunos son corazón, otros son páncreas, otros son pulmones, otros boca, otros lengua, otros oídos, otros manos, otros vesículas. Pero todo miembro tiene su importancia. Y así, entonces la tarea del pastor, del pastor es movilizar a la iglesia de acuerdo a los dones y talentos que el Espíritu Santo de Dios ha repartido a cada uno. La programación, entonces, en la programación, un equipo pequeño de personas se involucra, los líderes, los que están mejor preparados. Se dice que en la programación se procura cambiar la conducta, después sus creencias, y luego sienten que pertenecen al grupo. Pero la iglesia tiene que dar paso, decía este misionero, a la tercera P, que es la presencia. Muchos han dicho que las mega iglesias no durarán mucho, porque hoy la gente se siente solitaria y la gente anhela un grupo pequeño en el cual compartir. Y por esto una iglesia numerosa, yo creo que puede hacer un mejor trabajo cuidándolos en grupos pequeños. Como Jesús no descuidó nunca las multitudes, pero él se enfocó en un grupo pequeño. Y para nada estoy diciendo que tienen que ser 12. Nada de eso. Solo tiene que ser un grupo pequeño, entre 7, 15 y 15 personas, como algunos recomiendan. Los habitantes del mundo hoy son solitarios. Ustedes ven, se sienta papá, mamá y 3 hijos a la mesa, cada uno con teléfono celular, cada uno está en su mundo, no hay diálogo. Se pensaba que en la pandemia iba a ayudar para que muchas familias se reconcilien y muchos se han divorciado y lamentablemente pastores divorciados. Y se divorciaron durante los 2 años de pandemia. Muchas de las personas que se suicidan por su soledad. Aunque tienen llenas sus redes sociales con muchos seguidores, pero terminan ahorcándose porque no tienen al Salvador. ¿Y por qué no lo tienen? Porque ellos no han oído de Él. Entonces, la luz no tiene que estar debajo del almud, sino en lo alto, porque Él dijo que somos luz del mundo. Y también el Señor nos dijo que somos la sal de la tierra. Dice un autor que la sal no tiene que estar en el salero, sino en la sopa, y el mundo es la sopa. Usted, mi hermano, es sal, y yo soy sal, pero tenemos que entrar en contacto con el mundo. Miren, hay iglesias grandes que construyen todo un edificio grande y cada pastor una oficina para encerrarlo allí, y muchas veces ahí el pastor puede morir. Porque el pastor ovejero no está encerrado, como veremos ya luego en una porción que queremos terminar leyendo de Jesús. Los miembros de la iglesia estamos llenos de contactos cristianos y no tenemos mucho acercamiento con los perdidos. A veces no nos parecemos a Jesús en el área se decía de él que era amigo de pecadores. Le dijo al jefe de los pecadores,
Zaqueo, mira, prepárate porque voy a tu casa, voy a comer a tu casa. Y la salvación llegó a la casa de Zaqueo, porque Jesús andaba de casa en casa. Pero nosotros en la oficina y en los programas no vamos a ganar a la gente por ti perdida. Recuerden, hermanos, las ovejas siguen el ejemplo de su pastor. Y si el pastor con su familia son personas que ganan gente para Cristo, ellos también tienen en su casa una célula evangelística, una barca, una casa de paz. El nombre es lo de menos. Lo importante es que la gente esté oyendo el evangelio, que estemos predicando el evangelio del Señor Jesucristo. En un culto donde van 100 personas a orar, miren, se puede hacer un cambio de estrategia. Encender todo, abrir a veces un inmenso templo, porque la gente, el culto menos asistido, creo yo, en toda América Latina es el de oración. Acá al Ecuador va a venir un cantante y yo estoy seguro que el estadio se llenará. Pero cualquiera de nosotros y todos juntos convoquemos una reunión de oración en un estadio, no se llena ni la tribuna. Y no importa cuánto tiene que pagar la gente. Dice que van a pagar 40, 80 y un poco más la entrada. Pero para orar, aunque les paguemos 80 cada hermano, no va a ir. Porque lo que menos nos gusta, hermano, no estoy diciendo les gusta, nos gusta, es orar. Pero he pensado, hay que cambiar la estrategia también. No esperemos que vengan 100 al inmenso templo a orar. ¿Qué tal el pastor? Una estrategia. Reunirse, hablar con 50 hermanos para que los viernes a las 7 de la noche abran sus casas. E invitar a los hermanos alrededor que se reúnan en esa casa a orar. Y entonces vamos a mandar a esos 100 de 2 en 2, como los envió Jesús, a las 50 casas. Estoy seguro que a esa casa por lo menos irían a orar 10. Por 50 serían 500. Y en el templo orando con 100. Gastamos energía eléctrica, aire acondicionado, equipos, los conserjes, los baños, todo. Un montón de gastos. Y en la casa no cuesta nada. ¿Cuánto se gasta para un evento evangelístico? Y puede que vengan unos 10 amigos. Y la ofrenda para el predicador, el avión, todo. Y todo eso está bien. Pero hermanos queridos, las células evangelísticas. Hacer células, grupos pequeños. En el colegio, en la universidad, en la plaza, en el municipio, en todo lugar, en las casas. Como se dice en la iglesia del primer siglo, se reunía en el templo y en las casas. En el templo enseñaban, en las casas predicaban. Miremos el ejemplo de Jesús para concluir en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Tengan la amabilidad, hermanos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Hermanos, recorría. ¿Cómo recorría? A pie mayormente. También anduvo en una barca, seguramente en algún caballo, en algún burrito, en el burrito sabanero. Pero él recorría por todos lados. Y hoy los pastores recorremos. Los miembros de la iglesia recorren. No, porque ellos se parecen a nosotros. Recorría Jesús, no algunas, sino todas las ciudades. Como le dijo a Nínive, mira, anda a recorrer Nínive calle por calle, porque en 3 días, yendo calle por calle, iba a recorrer toda Nínive. Pero no fue necesario porque antes ya se convirtió, comenzando con el rey. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, haciendo 3 cosas. Número 1, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sigue sanando hoy, hermanos amados. Y cuando vamos a visitar los hogares, cuando tenemos una célula en una casa,
Allí van los enfermos y el Señor los sana. Los sana directamente usando a los médicos, la medicina, alguna medicina natural. Porque Cristo es sanador. Salva, santifica, sana, y es el Rey que vino otra vez. Él enseñaba, Él predicaba y Él sanaba, casa por casa, ciudad por ciudad. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaba en medio de las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Dónde estamos los pastores? ¿Dónde está la gente de la iglesia? Porque no tienen pastor. Entonces dijo él, a la verdad, la mies, la gente es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa palabra enviar es la misma palabra que se usa en griego para echar fuera demonios. Y enviar es que Dios los echa fuera. Nos obliga a ir fuera para que prediquemos. Es decir, dice el Señor, oren porque yo los obligo, porque sabe Dios que somos cómodos y no queremos ir, no queremos recorrer, y Él nos obliga. No dice, les sugiero que vayan por todo el mundo, por todo grupo étnico. No dice eso, sino les ordeno. Es imperativo, es orden, ir por todo el mundo. Pero la gran comisión es hacer discípulos a todas las naciones. Y bueno, entonces, cuando una persona conoce a Jesucristo, Dios le cambia su mente, su corazón, su conducta. Y hermanos amados, en este pequeño país en el que vivimos, el Ecuador, estamos muy tristes porque el sicariato aumenta cada día. El robo, el soborno, matrimonios se rompen. ¿Y cuál es el remedio? El Evangelio. ¿Quién es el remedio? Jesucristo, el único Salvador. Cuando Cristo viene al corazón del hombre y de la mujer, su vida cambia. Y el amor no le hace mal al prójimo, dice Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. El amor, el que ama, no le hace mal al prójimo. Un hombre que ama a Dios no asesina a su hermano, no le roba. Un hombre que ama a Dios no se enamora de la mujer de su amigo. Una mujer que ama a Dios no se enamora de el esposo de su amiga. El amor no le hace mal al prójimo. Por eso yo les imploro, hermanos, y les ruego que nos volvamos de todo corazón al Señor, a su bendita palabra, y prediquemos el Evangelio. La gente necesita de nuestra cercanía, la presencia. Ya hubo la proclamación masiva. Estamos pasando el tiempo de la programación, muchos programas. Es el tiempo de acercarnos a la gente perdida. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Recuerda esos himnos antiguos que cantábamos en la Alianza. Si sientes compasión por tus amigos, entonces habla de tu Señor. Y un himno que cantamos de nuestro himnario. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Tanta gente perdida cerca de nosotros. Pero los muchos programas, la mucha actividad hace que no tengamos la compasión que debiéramos por el herido que está junto al camino. Gracias, hermanos, por esta oportunidad y que en este tiempo posmoderno, en este tiempo del fin, sigamos predicando con fuerza, con valentía, la bendita palabra de Dios y enseñándole a los nuevos discípulos la Biblia de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Gracias por la oportunidad. Pastor David, muchas gracias. Indudablemente has dejado muchísimo material para nosotros tener en cuenta.
Y me llama la atención personalmente aquello de Jesús tuvo compasión por las multitudes, ¿no? Una época de redes sociales, de comunicación masiva. Allí hay multitudes, pero la necesidad de acercarnos a la gente, el uno a uno, cuán necesario es en estos momentos. Y todos somos testigos, has dicho, todos somos testigos, cada uno con su función dentro del cuerpo de Cristo, cada uno con algo que Dios ha puesto en sus manos y con algo para hacer. Hay que tener más cuidado en el discipulado, porque una iglesia programática es una iglesia problemática, tiende a ser problemática, y mucha actividad no significa mucha efectividad. Muy bien, nos has dejado bastante material, Pastor David, muchas gracias. Y bien, vamos a un momento de preguntas, respuestas. Hay varias en el chat. Allí está también el equipo de CLA recibiendo más a través del chat o a través de otros canales. Y quisiera primero colocar una para Miguel Ángel. Cuando hablas del perfil del pastor y de las realidades que vivimos en estos tiempos, el asunto del pastor que tiene otra vocación, el pastor biocupado. Creo que en Estados Unidos ha sido por muchos años algo común, algo necesario, pero que por diferentes razones en América Latina también es una tendencia, ¿cierto? El pastor que por estrategia o por necesidad de recursos o porque Dios le llamó, siendo un profesional, le llamó al pastorado. ¿Cómo tú ves esa función pastoral en estos tiempos? Nosotros en Fatela recibimos bastante gente que siendo profesional tiene un llamado al pastorado, entonces por allí hay bastante material, pero también Mapa, hace unos días un amigo pastor que está aquí en medio del público, hablando del tema de ser biocupado, me decía, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de perder lo sagrado en la iglesia por estar ocupado en otras cosas. Muy bien, en general, Mapa, ¿tú cómo ves ese perfil del pastor que tiene doble ocupación en estos tiempos? Pablo tenía ese perfil. Él era artesano, bueno, él tenía hasta tres, ¿no? Porque él era también un erudito, un académico y también era un apóstol del Evangelio. O sea que él combinaba bien sus oficios. Para mí, el llamado, la vocación ministerial debe primar sobre todo, aún si yo tengo otra ocupación. Hace algún tiempo me pidieron traducir un artículo justamente sobre la biografía del apóstol Pablo, y fue interesante. El autor de este artículo narraba con lujo de detalles lo que, bueno, ahora ya es conocido. Pablo empezaba su oficio a las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana aproximadamente, que era cuando la gente tomaba la siesta, iba a almorzar y luego volvían otra vez a lo que llamamos nosotros a abrir los comercios a partir de las 4 o 5 de la tarde, iban hasta las 9 de la noche. Ahora, curiosamente, Pablo armaba carpas, construía carpas de 4 de la mañana hasta 11 de la mañana, volvía para almorzar y de ahí se iba a la escuela de Tirano, nos dice Hechos, donde discutía con la gente por unas 4 o 5 horas. O sea que en lugar de tomar una siesta, el hombre se iba a, diríamos, anunciar la palabra de Dios, y de ahí ya terminando eso, iba a hacer sus tareas justamente de visitar a los grupos, predicar en las noches y todo lo demás. El autor que escribió ese artículo decía que Pablo posiblemente dormiría unas 3 o 4 horas diarias, no más que eso. Y Pablo estuvo ahí 3 años en Éfeso.
¿Cuántos podríamos aguantar un ritmo así? Esa es una pregunta. El hecho de que Pablo tenía bien claro lo que era su llamado ministerial y naturalmente lo que era también su ocupación artesanal, hacía que este hombre pudiera desarrollar ambos trabajos, ambas labores con bastante pulcritud y con bastante también eficiencia. ¿Cuántos podríamos hacer eso? Es la pregunta. Lo que yo creo, Alex, es que muchas veces lo que se llama la bivocacionalidad en nuestros días, a veces se nos complica cuando no sabemos balancear bien la cosa y entonces uno corre el riesgo de sobreponerse al otro. ¿Y saben qué? Si el pastor es casado, los que van a sufrir mucho va a ser la familia, la esposa y los hijos. Pablo no tenía ese problema, por eso que el hombre dormía 3, 4 horas diarias y chao, estaba bien. Y si tú eres casado y tienes hijos, a un ritmo así, rapidísimo, te da un infarto, te da lo que sea. Y... Ahora, lo bueno sería que te mueras. Lo malo es que si no te mueres, si te da una embolia, te da lo demás, tu mujer tiene que cargar contigo. Ese es el drama. A veces los pastores no pensamos en eso. Si el pastor quiere matarse, que se mate. Hablando así en buen castizo. El problema es que si no te mueres, la mujer o los hijos tienen que cargar contigo. Ahí está el problema. Y yo lo he visto, queridos. Lo he visto, no que esté prohibido, sean malos ser bivocacionales, pero creo que a menos que Dios te dé esa confirmación y tú tengas una disciplina férrea, me parece que podría ser riesgoso en varios aspectos. Gracias, Miguel Ángel. Y una pregunta, Pastor David, pensando en esto, ¿no?, de la iglesia programática, uno de los objetivos que tenemos como iglesia es formar a Cristo en las personas. De hecho, Pablo decía, siendo como dolores de parto hasta que ustedes sean formados, ¿no?, como Cristo. Con esto que comentábamos, ¿no?, de este tiempo, de cómo está la iglesia. Pastor David, ¿crees que hemos perdido de vista este objetivo de formar a Cristo en las personas? Y si el modelo de grupo pequeño puede en algún modo hacer un discipulado que forme a Cristo en las personas. Muchas gracias por la pregunta. Hermano, vivo con la convicción porque lo hemos practicado 30 años, toda la vida. Yo creo que el ambiente, el grupo pequeño, ayuda a la formación de un carácter cristiano. Pero miren, lo que sucede en nuestras congregaciones es que la misma hermana dirige las damas, la misma está en el coro, la misma es diaconisa, la misma visita a los pobres, la misma arregla la Santa Cena, tiene muchísima responsabilidad. En cambio, muchos programas. Pero la cosa es que los miembros, los nuevos creyentes, sean incluidos en un grupo pequeño donde vayan leyendo la Biblia y un maestro vaya formando en ellos un carácter cristiano. Y el maestro va con ese grupo de discípulos de Cristo creciendo, avanzando. Pero esos discípulos nuevos en Cristo no deben tener tantos programas, sino deben de ser parte de su grupo y allí crecer. ¿Nosotros qué requerimos de un diácono para que sea parte de un cuerpo de diáconos como tenemos en la Alianza del Ecuador? El diácono debe dirigir un grupo de discipulados y una célula. Tener un grupo de discipulados y una célula. Porque los diáconos, algunos les usan solamente para los asuntos materiales, pero ellos son muy buenos obreros. Si una iglesia no puede
no tiene para contratar a otro pastor, pero el pastor tiene que formar obreros, formar discípulos. Como dice Efesios 4, 11 y 12. Constituyó él apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos perfeccionados hagan la obra del ministerio, para que todos lleguemos hasta la estatura, para que nos parezcamos a Cristo. Entonces, sí, la tarea de la iglesia debe ser formar a Cristo en la vida de todo discípulo, niño, joven, adulto, pobre, rico, toda persona que ha nacido de nuevo, para que se parezca a Jesús. Y una persona que se parece a Jesús no le hace mal al prójimo. Yo sí creo que cada ciudad, todo hogar puede ser transformado solo por Cristo y su evangelio. Yo soy parte de un hogar donde hay una familia transformada por el poder de Jesucristo. Sí, hermano, el grupo pequeño. Formar grupos pequeños y allí leer la Biblia, interpretar la Biblia, aplicar la Biblia, enseñar la Biblia, predicar la Biblia. Este libro que muchos llaman anticuado. Hoy, hermanos, ¿saben qué es ser moderno y posmoderno? Es no predicar la Biblia. Hablar de un montón de cosas, pero yo les digo, a la gente le encanta escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. La predicación es positiva, la enseñanza. Gracias, Alex. Gracias, Daniel. Gracias, Pastor David. Hay dos preguntas que hemos recibido para ti. Una, ¿hasta cuántas personas es posible pastorear saludablemente en un templo? ¿Y cómo elegir colaboradores y trabajar en equipo para cuidar ese rebaño? Miren, hermanos queridos, hay una manera que económicamente no se necesita mucho y hay otra manera que se necesitan muchos recursos. La iglesia en la que yo me honro en presidir tiene 3.316 miembros bautizados. Y a mí me ayuda un pastor, que es el pastor Vicente Guerrero. Y hay otro que está en formación que ya le vamos a pedir a los hermanos de la Junta Nacional del Distrito que lo aprueben como un pastor aspirante. Entonces, uno me ayuda. Pero hay una comunidad de siervos de 300 voluntarios a quienes he entregado mi vida formándolos, formando a Cristo en ellos. Y ellos cuidan de la iglesia. Es que está bien, hermanos, si una iglesia tiene como tener 20 pastores. Pero lo que pasa es que las iglesias tienen un solo púlpito. Y con uno o dos que le ayuden, es mi opinión. Pero yo respeto a todos los que hacen mis hermanos. Y hasta tengo admiración. Solo digo que siempre nos preguntan, ¿y cómo cuidan esa enorme iglesia? ¿Cuántos piensan que hay? Porque se dice un pastor para cada 100. Serían 33 pastores. Ni que nos inyectara dinero el gobierno para mantener. ¿Para cómo vamos a dar? Mejor con ellos, nomás me quedo con 3. Y con los 30 abrimos 30 iglesias nuevas. Entonces eso es relativo. Depende de la estrategia que el pastor... ¿Qué quiere el pastor? ¿Entregarle el ministerio a los pastores, gente capacitada? ¿O estos pastores que formen nuevas iglesias? ¿O capacitar a los obreros, a los santos para la obra del ministerio? Cada pastor decide. Pero la cosa es que la gente sea formada. Si la iglesia tiene recursos, puede tener un cuerpo pastoral grande. Entonces, si son un pastor para 100 ovejas, serían para 3.333 pastores. Pero como para nosotros eso es imposible, yo tengo uno que me ayuda, el de arriba y uno acá abajo, y otro que esté en formación. Alguna vez colaboraban a mi alrededor 5, pero el propósito era que
ellos se vayan formando para fundar iglesias hijas, para que ellos tengan la oportunidad también de presidir. Y claro, estamos formando a los jóvenes. Miren, hermanos, yo les aconsejo que el pastor principal y su esposa en lo posible se encarguen de los jóvenes y de los niños. Ahí está el semillero. Isabel y yo estamos al frente de los jóvenes. Son como 500. Ahí está el semillero. Entonces ahí estamos formando esos jovencitos y uno de esos tomará mi lugar conforme avanza el tiempo. Ahí están, hermanos, la multitud de gente lista para ser preparada, capacitada. Esa es la labor del pastor, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que todos se involucren, ejerciten su don. La iglesia tiene que ser movilizada de acuerdo a los dones y talentos que Dios ha repartido a los santos. Miguel Ángel, cuando nos enseñó en Fatela, como él fue uno de nuestros maestros, nos hicieron leer un libro de Fran Tillapau, y ahí se habla de la iglesia desatada. Desatada no tiene que ver ahí con demonios, sino cada creyente ejerciendo su don de acuerdo a sus capacidades. Pero ahí está la habilidad, la capacidad que Dios le da a quien preside para usar a las personas, ocuparlo, que cada uno cumpla su función. Gracias, hermano. Miguel Ángel, en esto de los modelos ministeriales, está un poco en juego lo que tal vez llamamos como profesionalización del ministerio. Y la pregunta sería si, desde tu punto de vista que estás a full con la educación teológica, si desde las organizaciones, las iglesias nacionales, las denominaciones, y también desde los seminarios, no se ha generado también como imponer una carga en este sentido de que el pastor tiene que ocupar ese rol, y por otro lado, como habías mencionado, como que es natural para nuestra cultura este perfil pastoral de tipo CEO, coach, y no hemos impuesto carga desde la iglesia misma a los pastores para que tomen un perfil así. Sí y no. Sí, porque la iglesia refleja lo que nuestra cultura o nuestra sociedad es. Las iglesias en Argentina van a reflejar muy bien lo que es el Estado argentino, con sus políticas y todo lo demás. Y lo mismo será en Perú y será Colombia y cada uno de los países. Eso, inclusive la corrupción. Cuidado. Eso es un estudio muy interesante, cómo las iglesias reflejan lo que cada país pasa. Pero eso podría ser tema para otra actualización ministerial. Lo cierto, hermanos, es que estamos en una época donde la sociedad se ha sofisticado mucho, pero a la vez también se ha banalizado, como se dice, ¿no? Están ambos polos. Y también es cierto que hubo un tiempo en que la iglesia evangélica no prestaba mucha atención a la preparación, si se quiere así, escolarizada de sus pastores, porque bastaba el llamamiento del Señor, bastaban los dones espirituales y entonces eso era suficiente. En el día de hoy nosotros sabemos que además de eso debe haber o debería haber una preocupación en los pastores, en las iglesias, para que sus ministros, ¿verdad?, sus obreros estén lo mejor preparados posible para enfrentar, obviamente, todos los desafíos que nuestra sociedad nos demanda. En ese sentido, entonces es que se usa la profesionalización del ministerio, donde, por ejemplo, ya el grado de bachiller o licenciatura de un seminario parecería que no está a la altura de otros
¿no es cierto?, oficios o profesiones de nuestra sociedad. Se pide una maestría y ahora mismo un doctorado para muchas profesiones. Si un chico no tiene un doctorado, ya está en desventaja. Y la gran pregunta es, hermanos, ¿qué pasa con los pastores? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con los pastores? La presión ha sido y sigue siendo muy alta, Dani. Yo conozco pastores amigos que no quieren, por ejemplo, dejar pasar la oportunidad de seguir preparándose y se esmeran y lo hacen muy bien. Y obviamente Dios bendice el esfuerzo. Pero también conozco pastores amigos que no quieren saber nada de seguir capacitándose, instruyéndose, estudiando, porque dicen que el Señor es un maestro y el Señor lo va a capacitar a su debido tiempo y a su manera, ¿verdad? Entonces están las dos cosas. Mi sugerencia es, y esto siempre lo digo cuando vienen a preguntar a los pastores, ¿verdad? ¿Cuál de las maestrías les conviene hacer o si les conviene hacer un doctorado? Yo les digo, depende a lo que el Señor te llamó. Si el Señor te llamó a ser pastor, entonces la maestría en ministerio es lo que deberías seguir, porque eso te va a ayudar a, si se quiere así, actualizarte y manejar otras herramientas y todo lo demás. Si aspiras un liderazgo a nivel internacional o a nivel denominacional, o un liderazgo a nivel inclusive de agencias para eclesiásticas evangélicas o internacionales, un doctorado es lo que se pide, es lo que se busca. Y eso entonces no está reñido ni con la espiritualidad ni con nada. Es simplemente, hermanos, lo que ahora nuestra sociedad demanda. Si alguien quiere, tal vez Dios lo llama que presida una ONG o una agencia internacional, estoy seguro que dentro de los requisitos va a decir de preferencia un doctorado, porque es así. Son otras habilidades que se solicitan para ese tipo de trabajo y entonces debemos estar listos para ello. Los que son profesores de seminarios, que también son pastores, lo ideal es que tengan una maestría como mínimo, pero de preferencia un doctorado, porque nuestros estudiantes se merecen los mejores profesores, ¿verdad?, que podamos dar. Excelente, gracias, Mapa. Pastor David, una consulta más, una pregunta más. ¿Cómo elegir colaboradores? ¿Cómo trabajar en equipo para cuidar todo ese rebaño? Ya, hermano, gracias por la pregunta. Jesús pasó la noche orando. Saben que me gustó mucho, una vez estuve en Quito en una de las reuniones y me decían, David, el mejor momento para despedir a una persona es antes de contratarla. A veces somos un poco apresurados y sí hay que orar al Señor. Aún para colocar a un maestro que cuide de los niños. Tiene que ser seleccionado, tiene que ser capacitado y hay que orar. Jesús pasó la noche orando y al siguiente día él escogió a los que él quiso. Miremos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, ahí quiero leer una pequeña porción. 3:13. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso, después que estuvo la noche orando. Y vinieron a él y estableció a 12. Ahí el primer ¿para qué? Para que estuviesen con él. ¿Para qué los escogió? Para que estuviesen con él. Intimidad. Esto es presencia. Cercanía con el Señor. Luego para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El pastor debe dedicarse a capacitar y luego
en oración seleccionar. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos indique qué persona debe ser escogida para tal cargo. Les cuento que he tenido la bendición de dirigir 30 años cuerpos ministeriales, cuerpos de diáconos y por lo menos unos 20 años cuerpos pastorales. El más numeroso como hasta de 7. Y ya les conté por qué 7. Aunque solamente yo necesitamos unos 2 que me ayuden de cerca. Pero los otros para que se vayan formando y para la fundación de iglesias hijas. Pero hay que hacerlo en oración. Y las personas tienen que ser capacitadas. También es necesario, nosotros tenemos un perfil. Que la persona haya nacido de nuevo, que se haya bautizado, que tenga buen testimonio, esté en la ruta bíblica, bueno, es parte de un grupo de discipulado, y también es una persona que es generosa y está contribuyendo para la obra del Señor. Entonces, esas son las personas que sirven. Gente que se parece al Señor Jesucristo, y hasta aquí nos ha ido bien. Y cuando alguna persona no cumple con su rol, sencillamente hablamos con ella, si hay cambio está bien, y si no, ponemos a otra persona en su lugar. Pero si es una tarea bien delicada, mi consejo es buscar a Dios en oración, como lo hizo Jesús. Gracias, David. Y Miguel Ángel, también una pregunta que tiene que ver con los estilos de liderazgo que mencionabas, estos estilos posmodernos, y también muchos fuertemente humanistas que han ganado lugar en el pastorado y como que se ha dejado de lado el liderazgo siervo enseñado por Jesús, ese liderazgo de llamado a servir. Y en este sentido, cuando vemos, ¿no?, que estamos en una época digital y muchos están ya proyectando que la iglesia futura es una iglesia digital, ¿cómo desarrollar esta pastoral ovejera dentro de este contexto donde no hay una interacción directa? Estás muteado, Miguel. Dani decía de que debemos decir que no hay que confundir liderazgo con pastorado, eso en primer lugar. No todo líder es pastor, pero yo creo que todo pastor debe ser un líder. Como ya dijimos, el pastorado demanda ciertas habilidades, características y llamado especial. Un líder no. Entonces, por allí es algo que tenemos que empezar, porque como dijiste en la pregunta, al comienzo de la pregunta, los tiempos han cambiado y en estos tiempos muchas técnicas empresariales y gerenciales se han metido a la iglesia y nosotros las hemos dejado entrar. Sí, por ejemplo, todo el concepto de misión, visión, ¿verdad?, etcétera, eso no son conceptos eclesiásticos, son netamente conceptos empresariales. El mismo concepto de coaching, eso no es eclesiástico, eso es netamente empresarial, gerencial. Y también podríamos decir lo mismo cuando, por ejemplo, hablamos del pastor ejecutivo, de lo demás. Hay pastores que ellos se ven y son pastores ejecutivos, porque ellos han sido ejecutivos de empresas, entonces, si se quiere así, dirigen la iglesia como si fuera una empresa. Y nuevamente, necesariamente eso no es tampoco algo que tenga que ver con la pastoral, ¿verdad? Ahora, dicho todo esto, también es verdad que cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en las redes sociales o la iglesia electrónica o como ustedes quieran llamarlo, entonces algunas de estas herramientas se vuelven mucho más amigables para el pastor ovejero,
Por ejemplo, yo estoy en contacto con mi gente, con la gente de mi iglesia a través del WhatsApp. Yo todavía visito, yo soy, ¿verdad? Como se dice, de la guardia vieja. A mí me gusta visitar y ahora que ya no hay COVID, yo estoy en las casas, en hospitales o lo que sea, separo un día a la semana para visitar a la gente de mi iglesia, ¿verdad? Pero por lo demás, estoy entonces en el WhatsApp con ellos. Aquí en Estados Unidos es mejor usar ese medio y no llamar directamente por teléfono para evitar interrupciones o lo que sea. Entonces el WhatsApp se convierte en una herramienta para mí bastante asequible. Y uno puede hacer el trabajo de pastor ovejero allí, porque en lugar de como antes, ¿no? La gente venía a nuestra oficina pastoral para descargar sus cargas y todo lo demás. Ahora entonces el WhatsApp es una de esas herramientas que uno puede hacerlo o usarlo, perdón. Entonces yo diría, Dani, que hay ahora instancias de las cuales podemos echar mano para hacer un trabajo pastoral cercano, para relacionarnos con la gente cercanamente, aun cuando no físicamente, porque todavía hay ciertas restricciones en algunos sentidos. Ok, gracias Miguel Ángel. Y bueno, seguramente esto está disparando preguntas en todos lados. El tiempo ha pasado y no podemos ir en contra del Cronos. Antes de finalizar y pedirle al pastor David Mutre que nos despida en oración, les quiero recordar las próximas actividades que tenemos como Confraternidad Latinoamericana, y es recordar que estos webinars siguen durante los martes de este mes. El 16 de agosto, el próximo martes, se estará tratando el tema de la pastoral latina, desafíos y tentaciones. El martes 23 de agosto, el webinar va a estar dirigido hacia la educación teológica para el ministerio multidimensional. Y el último martes de agosto, el 30 de agosto, se va a estar hablando sobre los profesionales y los negocios para la misión. Así que son todos temas que hacen a la iglesia de hoy y que es importante que podamos tener en cuenta. Y lo último, recordar que ya estamos en el mes de septiembre. Nuestras hermanas, del 26 al 28 de septiembre se va a desarrollar el Congreso de Amada 2022, y el tema para nuestras hermanas es Mujer, Diseño Profundo. Esto va a ser en Armenia, en Colombia, así que todas las hermanas tienen una cita a la que no pueden faltar. Y posterior a eso, del 28 al 30 de septiembre tenemos nuestra asamblea y simposio de la Confraternidad Latinoamericana con el tema Volvamos a Dios, también en Armenia, Colombia. Así que queremos animar a toda la familia aliancista que pueda formar parte de estos eventos que son valiosos, son espacios de crecimiento, de edificación y son de bendición para nuestra iglesia latinoamericana. Así que dicho esto, Pastor David, si quieres mencionar algo más y nos despides con una oración. Daniel, muchas gracias a ti por la conducción, al igual Alex, Mapa y el pastor Yura, nuestro presidente mundial, porque en coordinación con AWF, Fatela y CLA hemos organizado estos webinars. Recuerden, hermanos, 4 martes, hoy el primero, a las 6 de la tarde, aquí hora de Ecuador. Muchas gracias por este tiempo. Y la familia de la Alianza, como ya lo mencionó Daniel, nos reuniremos la última semana del mes de septiembre. Les decimos a las mujeres de Amada, hay más de 300 inscritas. Y yo creo que el cupo es como hasta 400. Pero hay todo un fervor en todo el continente. Inscríbanse, hermanas, y animen a otras. Amada y CLA están en la misma semana. La última semana de septiembre. Amada, lunes, martes y miércoles. CLA, miércoles en la noche, jueves y viernes. Y también paralelo a Amada y CLA,
vamos a tener en Armenia la reunión de los líderes mundiales de las misiones. También estará presente en Colombia la Junta Mundial presidida por el pastor Yurandir Yanagiara. Ha sido un buen tiempo, queridos hermanos. Muchas gracias por conectarse y nos encontraremos, Dios mediante, el próximo martes en la misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias. Entonces, oremos al Señor. Agradecemos también a Sarita y al equipo que está allí en la Oficina Nacional, así en la logística de todo este programa. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú quisiste que en estos años, el año 2020, 2021, muy duros por la pandemia, pero tú tenías preparado, Señor, todo. Y tú permitiste, Señor, que hagamos el mejor uso posible de las redes sociales para cuidar de la iglesia, para seguir con la predicación del evangelio, con el discipulado, con las consejerías. Ciertamente los templos se cerraron, pero la iglesia nunca estuvo cerrada, porque la iglesia avanza. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos consiervos, consiervas, aquí presentes y a mí, para que sigamos adelante predicando el evangelio del Señor Jesucristo con nuestra vida y con nuestra boca. ¿Qué puede cambiar a esta generación? El evangelio. Es el único remedio. No hay remedios. ¿Quién puede cambiar? Uno solo. Jesucristo, el único Salvador. El Dios eterno que se hizo carne, tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros. Vino a esta tierra para darnos ejemplo, para salvarnos. Señor, tú moriste en la cruz en nuestro lugar. El justo por nosotros los injustos. Y no nos dejaste solos. Enviaste al Consolador que vive dentro de nosotros. Este Espíritu de Dios que vive en nosotros, que no nos deja pecar. Y cuando pecamos, el mismo Espíritu Santo de Dios nos redarguye para que confesemos nuestros pecados, sabiendo que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queremos rogarte, Señor, si entre los hermanos aquí presentes alguno está enfermo, Jesucristo es Salvador, santificador y también sanador. Sánalos, Señor, y sánanos. Cuando tú estuviste en la casa de Pedro, su suegra estaba próxima a morir y tú la sanaste. Y dice allí el texto que la sanaste para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: en la cruz él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Llevó nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades. Señor, sana a toda persona enferma. Y aquellos hermanos que están sufriendo por una situación económica difícil, aguda, oh Dios, que pronto puedan disfrutar de libertad financiera, como dice Pablo, tranquilidad económica. Oramos, Señor, por aquellos hijos rebeldes o que se han ido o amenazan con marcharse del hogar. Vuélvelos a ti, Señor, con tus cuerdas de amor que sean atraídos. Señor, que los padres se puedan reconciliar con sus hijos, los hijos con los padres. Los cónyuges se puedan reconciliar, porque no es el remedio la separación, el divorcio, sino la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y unidos. Gracias porque esta vida ciertamente se va terminando y sabemos que vamos a morir, pero así como tú resucitaste, también resucitaremos con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, como el cuerpo con el que resucitó Jesús, apto para vivir en el cielo contigo por toda la eternidad. Y con esa esperanza bienaventurada vivimos. Por esto, seguimos predicando el Evangelio. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Y dijo que estar en el cuerpo era mejor por causa de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Gracias por este webinar, por las presentaciones que se han hecho y por nuestros consiervos que presentarán sus temas los próximos martes. Para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Bendiga. Buenas noches, Chao, bendiciones. Mapa. Chao, Alex. Buenas noches.